Muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Me imagino que algunos desvelados porque ya fueron a la cama o se durmieron 12:30, 1 de la mañana, digiriendo la sesión de ayer del Congreso Nacional de la República, que no eligió a los magistrados de la Corte sencillamente porque la propuesta presentada no reunió la mayoría calificada, los 86 votos que para esta actividad se requieren. Hoy tenemos aquí a varios diputados representantes de diversas fuerzas políticas para analizar qué sigue. Todos sabemos que lo que sigue, siguen las negociaciones y la Corte tiene que elegirse. Y tiene que elegirse porque si no, la que preside Argueta estará cuanto tiempo dure esta incógnita y esta falta de acuerdos y consensos a nivel del legislativo. En eso estamos claros. La verdad que aquel tema que preocupó a mucha gente hace unos meses, que se rompía el orden constitucional, que Mel estaba esperando esta coyuntura, que el otro estaba esperando esta coyuntura, miren, las cosas han llegado y la gente ha sido madura, equilibrada, a pesar que dice Maribel Espinosa que ayer hubo algunos errores garrafales, dice, en el proceso de dirección de la sesión del Congreso. La verdad es que pensando en todo lo que nos estábamos imaginando, hubo un ejercicio democrático correcto en el Congreso Nacional. Se presentó la nómina y no obtuvo los 86, así de simple. Por lo tanto, la sesión quedó abierta y veremos qué sucede cuando se reanuda. Para hablar de la temática y cómo salir de esta problemática, hoy tenemos aquí a 4 diputados. Comienzo a mencionarlos de izquierda a derecha. Don José Alfredo Saavedra, ya días no lo teníamos. Ya días no lo teníamos por esta trinchera pública. Suyapa Figueroa, bienvenida, doctora. Muy buen día, Renato. Nelson Márquez. Bienvenido, Nelson. Y don Ramón Barrios en el extremo derecho. Bienvenido, diputado Barrios. Y la pregunta para que usted nos ayude a construir un buen programa y generar buena opinión pública, que se ilustre la opinión pública de lo que ocurrió anoche y de las salidas para que pronto los partidos políticos elijan a los 15 magistrados. Luz Madrid con la pregunta. Buenos días, feliz jueves. El tema del día en pantalla. Usted también puede opinar a través de las redes sociales @Frente a Frente HN y a través del WhatsApp 9773-6065. ¿Cuál es para usted la mejor opción democrática para que el Congreso Nacional supere las dificultades que enfrenta ahora mismo y elija a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Recuerde opinar, puede escanear el código QR y tener un enlace directo a cada red social y también dar la cara aquí en Frente a Frente. Solicite el link de Zoom al 9950-8177. ¿Cuál es para usted la mejor opción democrática para que el Congreso Nacional supere las dificultades que enfrenta ahora mismo y elija a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Renato. Muchas gracias, Luz. Recuerdo lo que decía Maribel Espinosa hace algunos minutos, que debió cerrarse la legislatura ayer y que no se cerró. Por eso le pregunto al diputado Ramón Barrios. Ella calificaba eso de un error en la dirección de la sesión de ayer en el Congreso, no haberse cerrado la legislatura. Efectivamente, digamos que en el procedimiento constitucional le dimos apertura a una nueva legislatura porque le dimos paso, digamos, a la propuesta. Y ahí estábamos ya en la nueva legislatura. A lo mejor... pero sin cerrar la primera. Exacto, dice yo no escuché, perdí el hilo de la presidencia en un momento determinado. No sé si la cerró, honestamente, no sé si la cerró, pero digamos que es una cuestión protocolaria, de forma, de procedimientos parlamentarios, dar por cerrada la legislatura para dar apertura a la segunda, ¿verdad? Se hizo de hecho. Y cuando se hace de hecho una cuestión, pues se cerró también de hecho la primera. Pero evidentemente el presidente debía de expresarlo, si no lo hizo así, pues de hecho al darle curso, pues
abrió la segunda. Sí, diputado Márquez. Solamente quiero diferir un poquitito. Generalmente lo que se hace es que el 24 se tiene una sesión Sí. ordinaria del Congreso Nacional, se cierra la sesión, se emite un decreto de cierre de la legislatura y luego el día siguiente, el 25, se emite un decreto de inicio de la legislatura y en este caso, pues, sí tenemos que decirlo, no hay otra forma de decirlo, se equivocó quien en este momento está al frente del Congreso Nacional, que nosotros seguimos considerando que está ilegal y eso tenemos que seguirlo analizando, pero se equivocaron, no lo hicieron, debían haberlo hecho. Sí, pero queda ahí en equivocación, no se invalida absolutamente nada, diputado Saavedra. Muchísimas gracias, Renato, y es un placer saludar y compartir a mis compañeros y al pueblo hondureño. Definitivamente la omisión existió, mal haríamos en no señalarlo. Creo que el cierre debió haberse dado el 24 y la apertura debió haberse dado el 25. Pero es una omisión que una vez que se instala la segunda legislatura, prácticamente le da vigencia, aquello, legalidad a lo demás. Y en lo sucesivo, pues, creo que el tema prioritario fue agendado y con muy buen suceso. Lo único que podemos señalar es que el pueblo hondureño esperaba ansiosamente que ese tema se diera en horas más tempranas. Sí. Yo creo que ese es un reclamo de la ciudadanía. Yo creo que en lo sucesivo, quienes hoy dirigen el Congreso Nacional deberían de tomarlo en cuenta porque es un reclamo ciudadano. Los que recibimos llamadas del interior del país, ese reclamo fue muy fuerte anoche porque estábamos hablando de la conformación del máximo Tribunal de Justicia y eso tiene mucha expectativa y crea mucha esperanza en el pueblo hondureño. Sí, también sobre el tema de el cierre de legislatura, voy a escuchar la opinión de la diputada Suyapa Figueroa y luego le voy a preguntar al diputado Ramón Barrios por qué se inició tan tarde la sesión anoche, si ya todo el mundo sabía que no se iba a lograr los 86 votos para apoyar la propuesta que al final presentó Libre. Diputada Figueroa. Indudablemente nosotros siempre seguimos viendo esa, digamos, desorganización, mostrar esa falta de respeto a los protocolos y obviamente yo lo considero también una falta de respeto para las personas, como usted bien nos señaló, que están pendientes de la evolución de estas situaciones y que se comience tan tarde. Eso es una situación y que no se haya cerrado y no se sigan los protocolos. Creo que a estas alturas, con gente con tanta experiencia dentro de la Junta Directiva, no es aceptable. Sí, a menos que hayan estado a punto de llegar a acuerdos los partidos políticos al filo de las 10 de la noche y que al final no lo lograron y por eso se reanudó la sesión hasta esa hora. ¿Qué fue lo que sucedió, diputado Barrios? Más allá, yo no soy parte de la Junta Directiva, digamos que no tengo información precisa de lo acontecido, pero entiendo que se reunió el presidente Redondo con los jefes de bancada en horas de la tarde. Inclusive yo me di cuenta, y la doctora Figueroa lo puede verificar esto, porque los vi reunidos a ellos, Sí. que era una comisión de dictamen, ya muy tarde también. Entonces por ahí yo creo que hubo una mala planificación, porque si nos convocó a las 5 de la tarde, pero había una comisión de dictamen que se estaba reuniendo, por lo menos yo lo vi a esa hora, por ahí hubo un desfase que el presidente debió haberlo tenido en cuenta, nos hubiese convocado o el día de hoy o a las 7 de la noche, no lo sé, creo que ahí hubo un desfase. En horas de la tarde estaban reunidos los jefes de bancada, eso sí me di cuenta, pero creo que terminaron alrededor de las 4 o 5 de la tarde por ahí. Luego miré a la comisión que dictaminó el envío de los papeles de la Junta Nominadora. Entonces creo que hubo un desfase. Más allá de eso, yo creo que la Junta Directiva y el presidente y todos nosotros como congresistas
tenemos la ineludible obligación de mostrar la mejor cara como institución, como Congreso Nacional. Pero los ciudadanos están pendientes Claro, de estos asuntos. claro. Y creo que, digamos, por muchas equivocaciones o malos arreglos de horario, debemos de tratar, y yo me uno a eso, de que las cosas se hagan lo más temprano posible, en los horarios en que los ciudadanos y las ciudadanas están pendientes de lo que estamos. Sobre todo un tema como esto, que es el fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país. Sí. Y Sí, fíjese, sí. Renato, que también es importante porque a mí se me llamó incluso a integrar la comisión de dictamen para la apertura del informe de la comisión nominadora, porque nuestro presidente, nuestro jefe de bancada, fue convocado en ese mismo horario a otra reunión, como bien lo dice el doctor Barrios. Entonces, seguimos viendo esa falta, esas situaciones que no deben darse. Luego, a pesar de que teníamos ese informe de la Junta Nominadora desde el viernes anterior, no se convocó oportunamente y no se conformó esa comisión para hacer el informe durante ese tiempo que tuvimos suficiente para haberla convocado y haber hecho el análisis para no atrasar. Otra situación es que el mismo presidente dice hubo 2.000 personas ocupadas y empleadas en que todo saliera bien, con los costos que tiene todo ese involucramiento de esas 2.000 personas para atender a esas reuniones que se dieron ese día en el Congreso, entre efectivos, me imagino, de la policía, entre toda la logística que se hace para convocar a una sesión a las 5 de la tarde y que la vengan a celebrar 5 horas después. Yo creo que no solamente, y el desperdicio aquí tampoco es manejo probo de los recursos del Estado. Sí. Licenciado, yo quisiera agregar algo. Mire, si nosotros revisamos el comportamiento tan errático del cierre de la primera legislatura y la apertura de la segunda legislatura, tenemos que llegar a algunas conclusiones de desorganización total, de desconocimiento de los procesos parlamentarios, de los procesos que se deben llevar a cabo en el Congreso Nacional y de una urgencia de hacerse sentir importantes. ¿Por qué? Porque cuando usted ve que no hay razón para llegar hasta esas horas de la noche y aún así se mantiene la situación, es nada más una intención de llamar la atención. Pero mire, lo que decía la doctora Suyapa es totalmente cierto. Formaron una comisión para poder conocer el informe que presentó la Junta Nominadora. Lo presentaron casi 4 o 5 días después de que recibieron el informe y solamente unas horas antes de que se reiniciara con el tema ya de la Corte Suprema de Justicia, lo que imposibilitaba que conocieran a profundidad. Pero además de ello, para ponerle el caso, nombraron 5 personas de Libre, 1 del PSH, 1 del Partido Nacional, 1 del Partido Liberal, en un desbalance pero total. Aparte de ello, a nosotros nos nombran dentro de la bancada, que está súper bien y así tenía que ser, a nuestro jefe de bancada, José Tomás Zambrano, para la comisión que iba a conocer este informe. Pero a la misma hora convocan a José Tomás Zambrano también a sesión de jefes de bancada. Entonces, ¿cómo es la situación? Pues ahí con el desorden total. Luego de ello, a eso de las 5:30 de la tarde, se salió del evento a eso de las 12 más o menos, del evento protocolario de la mañana. Desde esa hora hasta las 5, tanto tiempo para convocar a una sesión. Pero en ese ínterin no llaman a los jefes de bancada, les dicen, vamos a llamar a los jefes de bancada, pero los vienen a llamar hasta eso de las 4 de la tarde, terminan a las 5:30 de la tarde con la reunión de jefes de bancada, pero de las 5:30 de la tarde hasta las 10 de la noche que inicia la sesión, no se hizo absolutamente nada más que tener al pueblo hondureño en vilo, esperando a que se diera algún tipo de movimiento con el tema principal, que es la Corte Suprema de Justicia, para que llegaran al final con una nómina sin socializar, sin haberla platicado con nadie, tratando de imponerle magistrados o propuestas a todos los partidos políticos, sin haber platicado con algunas bancadas importantes como el PSH, según yo entiendo, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido. Es que se presentó esa nómina como requisito.
como requisito constitucional de que el 25 había que presentar esa propuesta a sabienda a todo mundo de que nos reunía los 86 votos. Bueno, y se pretendió, yo le voy a decir, porque ahí estuvo, incorporar en el informe la nómina de los 15 personas. En el informe que se estaba haciendo esa comisión, se pretendió incorporar los 15 candidatos que ellos consideraban idóneos. Eso se hizo y se tuvo que corregir, porque se pidió que se corrigiera. Bueno, dicho esto, vamos a lo más importante, y es lo que a partir de ahora va a ocurrir. Me imagino que las negociaciones tienen que intensificarse con espíritu constructivo para superar este impasse y elegir, ojalá que antes del 11 de febrero, a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. A mí sí me gustaría esta mañana que me hablen como lo han hecho siempre en este programa, con sinceridad, qué es lo que está pasando. Yo sé que el problema de la repartición es lo que impide que tengamos hoy Corte Suprema de Justicia. Me decía Ramón Matute antes de entrar, después de que él finalizó su programa, mire, dice, ¿sabe cuál es la dificultad? Es que Libre no quiere a Danelia Ferrera, dice, porque en el 2009 fue fiscal cuando el golpe de Estado, dice, que no quiere a Cibrián Bueso. Le digo, es que al final, si se están repartiendo eso, nadie debe imponerle a ningún partido que candidatos de la Junta Nominadora son los que deben ir como magistrados de la Corte. ¿Usted cree, Monchito? Yo he investigado, me dice. No, yo no estoy demeritando lo que me dice Ramón, pero yo creo que lo que los está dividiendo para que no entren en el consenso es el número de candidatos a magistrados por cada partido. Entonces, a partir de ahí yo estoy seguro que el diputado Saavedra sabe qué ha propuesto el Partido Liberal o lo que piensa el Partido Liberal, porque ha estado en la sesión del Central Ejecutivo ayer. Lo mismo Suyapa Figueroa, que ha sido nombrada vocera de la bancada. No digamos Nelson Márquez, que es el segundo ahí en el Partido Nacional, y Ramón Barrios, que aunque no es directivo, es un hombre muy cercano a la cúpula del Partido Libertad y Refundación. Así que le vamos a hablar con sinceridad. ¿Qué es lo que impide y por qué no hemos electo Corte Suprema de Justicia? El espacio será plenamente de ellos y del público que participe al retornar de esta pausa comercial. Gracias a Banpaís, este regreso a clases paga todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Solo permítame, doctora. Congreso Nacional no logra consensos para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Xiomara Castro cumple un año al frente de Honduras con retos pendientes. Y otro titular que destaca tunota.com, en manos de la Embajada de Estados Unidos, notificación de extradición de Arnaldo Urbina. Papa Francisco acepta renuncia del cardenal Óscar Rodríguez y nombra sustituto. Está interesante esta noticia. Bueno, todas están interesantes. Y como a mí me ha interesado esta de el Papa Francisco, por favor, si le damos clip ahí y leemos el lead de la noticia. El Papa Francisco ha aceptado la renuncia del cardenal hondureño y arzobispo de Tegucigalpa, Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, que deja el oficio de prelado a los 80 años y nombró al cura español José Vicente Nácher Tatay como nuevo líder de la arquidiócesis de la capital de Honduras, informó este jueves la Santa Sede, pero ahí dice archidiócesis. Se puede decir archidiócesis. No sé hasta hoy, escucho el término. Así es la cosa. Bueno, pero como aquí estamos en Honduras, ¿verdad? Pero bueno. Siempre se aprende algo. Maradiaga fue uno de los 8 cardenales elegidos por Francisco para conformar el Consejo de Cardenales para gobernar la Iglesia Católica y reformar a la Curia Romana. Ahí quedémonos. Entonces,
siempre con el lead de la noticia. Entonces, es que voy a repetir. Deja el oficio, dice, se acepta la renuncia del cardenal y arzobispo de Tegucigalpa, Oscar Andrés Rodríguez, y se nombra al español José Vicente Nácher Tatay como nuevo líder de la arquidiócesis de la capital de Honduras. Bueno, esa es una buena noticia. Sí, correcto, sí. Es que me acuerdo del Papa que ayer también ofreció una declaración que nos llamó la atención a todos, refiriéndose al homosexualismo. Dijo que no era delito, pero que sí es pecado. Que el homosexualismo no es delito, dice, pero sí es pecado. Pero bueno, entérese de todo esto ingresando a tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. ¿Cuál es para usted la mejor opción democrática para que el Congreso Nacional supere las dificultades que enfrenta ahora mismo y elija a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Redes Sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Muchas gracias por sus mensajes. Damos lectura. Buenos días con estos diputados de los partidos tradicionales que ya están curtidos de tanta crítica. Ya no les importa demostrar su hipocresía y cinismo. Es censurable que ya ni disimulan que les interesa repartirse la Corte Suprema de Justicia como unas hienas o área de rapiña tras la presa. Todo por evitar ir a la cárcel por sus actos de corrupción. Francisco Maldonado, desde Choloma. Tienen que aguantar los políticos, ¿verdad? Tienen que aguantar, y así es esto, ser tolerante. Libre quiere imponerle magistrados al Partido Nacional y al Partido Liberal. En el Partido Nacional no quieren como magistrados a Danelia Ferrera y José María Díaz, y en el Partido Liberal no quieren a Daniel Cibrián Bueso. Lo único bueno de ayer es que se conoció a los seleccionados por Libre, o será otra jugada de Libre, a ver si lo sigue manteniendo hasta el final. La Corte Suprema de Justicia debe ser independiente, solo aquí se ve o se escucha que debe ser del partido de turno. No hay democracia y libertad. Pobre mi patria. Recuerde continuar enviando sus mensajes a través de @FrenteAFrente HN. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Sí, la verdad es que no se escucha bien eso de que 5 son de tal partido, que 6 son de tal partido. Eso no se escucha bien. Eso se escucha fatal. Sí, que los magistrados no deben estar matriculados con partidos. Pueden coincidir en cuanto a doctrina con algún partido político, pero no están sellados porque no van ahí a defender intereses de partidos. Por eso es que recalcamos siempre el deber de ingratitud. Ninguno de los que quede como magistrado le debe nada a ningún diputado ni a ningún partido. Estamos de acuerdo. Pero sí se escucha fatal, se escucha feo. Si es que el Libre quiere 7, es que el Partido Nacional quiere 5. Como si los magistrados de la Corte fueran hijos o los partidos fueran dueños de los magistrados. Uno lo que colige es que entonces la justicia está controlada por los partidos políticos cuando emitimos esa opinión. Por lo menos yo así me siento. Y que conste, me hago la crítica que yo mismo hablo de repartir porque es lo que estoy viendo, pero se escucha fatal eso. ¿Qué está pasando, abogado Saavedra? ¿Qué es lo que quiere el Partido Liberal? Renato, yo quisiera, antes de contestarle, Sí, como es mi costumbre, brevemente recordar que esta es una lucha fuerte por todos los sectores. Y esto inicia desde que aprobamos la nueva ley de la organización y funcionamiento de la Junta Nominadora. Hay muchísimas personas que adversaban la posibilidad de tener una ley en los términos en que aprobamos esa ley. Y digo esto porque también sería ingrato no reconocer ese gran esfuerzo que la Junta Nominadora hizo durante 3 meses. Un esfuerzo a prueba de todo. Y finalmente, como ciudadano, celebrar que parte del proceso ya se va cumpliendo, es decir, la expectativa de que la Junta Nominadora remitiera al Congreso una nómina no menor de 45 aspirantes, hombres y mujeres, ya se dio. Ahora le toca al Congreso
hacer el mismo papel de la Junta o mejor papel que la Junta. De lo contrario, estaríamos mandando un mensaje terrible para la nación. Y quiero decir esto porque no estamos conformando cualquier situación jurídica. Estamos tratando de conformar el tribunal de mayor jerarquía en la administración de justicia, que es la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es realmente la Corte Suprema de Justicia? Es la única posibilidad de fortalecer el sistema democrático del país. Es la única manera de fortalecer un Estado de Derecho democrático en el país. Coincido con usted, prueba de ello es que su servidor, una vez más, a pesar de que este es mi cuarto periodo de participar en este tipo de discusiones, no he participado en una tan sola reunión, ni en mi bancada, ni en el Central Ejecutivo. No he asistido porque me parece terrible para el país, a estas alturas, bajo estas circunstancias, estar hablando de números y de nombres también, porque creo que primero se define el marco general. ¿Cuál es el marco general? La posibilidad de que vamos a tener consensos, pero consensos respetuosos, incluyentes, consensos donde realmente busquemos de lo mejor de lo que remitió la Junta Nominadora. Y no estoy señalando ni descalificando a nadie porque no es mi costumbre, pero creo que hay que ir cambiando, creo que hay que escuchar a los ciudadanos y hay un llamado fuerte. Tenemos que reflexionar, la clase política hondureña tiene que reflexionar. Lo venimos diciendo hace muchísimos años, porque está en juego también, Renato y pueblo hondureño y compañeros, la relativa paz social del país, la estabilidad política. Mire, con la contundencia que me caracteriza, si no hay estabilidad política, ¿y cómo va a haber estabilidad política si no escogemos de lo mejor en la Corte Suprema de Justicia? Si no hay estabilidad política, no hay estabilidad económica, no hay estabilidad jurídica, no hay seguridad jurídica. Y bajo ese esquema, ¿cómo puede haber inversión? Y si no hay inversión, ¿cómo podemos generar empleo? Y si no generamos empleo, ¿cómo generamos riqueza para que no continuemos al ritmo que vamos? Que de pobres estamos llegando a una extrema pobreza. ¿Sabe qué exportamos ahora? Personas. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos años. Y no es un señalamiento para este gobierno, porque muchísimas veces cuando se gobierna se vuelven hipersensibles y cualquier cosa que se diga lo malinterpretan. Es que hay que reflexionar. Y lo dije en mi partido con mis compañeros, fuera del Congreso lo he venido sosteniendo, reflexionemos. Necesitamos tener mucha tolerancia. Necesitamos, yo estoy viendo la pregunta, si es que la salida es sencilla, buscar consensos. Sí. Hay que darnos cuenta que el pueblo hondureño fue sabio cuando fue a elecciones. Votó masivamente para quien debe dirigir el país desde la presidencia de la República. Pero en el tema del Congreso mandó un mandato claro. Ninguna bancada tiene ni la simple mayoría. Y sé que esto molesta a algunos. Y no lo hago con el ánimo de molestar a nadie, sino de buscar una reflexión, porque debemos actuar con madurez bajo las circunstancias que está viviendo el país. Entonces, de la lista que remitió la Junta Nominadora, lo que espero y lo que he venido insistiendo es lo mejor de lo mejor. Y una vez que tengamos perfilados los mejores candidatos y candidatas, podemos hablar de cualquier otro tema, pero menos de estar hablando de números y de nombres en este momento. ¿Qué pasó ayer? Sencillo, falta de consenso. Sencillo, porque voy a decir algo, es que ni siquiera se votó la moción. Ayer lo hablábamos sin entrar en detalle, es que ni siquiera se votó la moción. ¿Por qué no se votó? Porque ni siquiera pudo ser considerada. Porque para ser considerada necesitaba la simple mayoría. Y ni siquiera alcanzó la simple mayoría en la moción para ser considerada y luego sometida a discusión. Así de grave está la situación. Y espero que esto llame la atención de quienes realmente
están participando en estas aproximaciones y en estos acercamientos. Necesitamos, y lo digo con todo el cariño y todo el respeto para todos los actores, ya sea internos o externos, porque no voy a desconocer situaciones, porque eso sería hipocresía enorme de mi parte. Pero yo creo que este es un momento para la reflexión, este es un momento para que acá, mire, representadas cuatro bancadas. No hay bancada pequeña, Renato y pueblo hondureño, no hay bancada pequeña. Todos somos importantes porque en definitiva el Congreso debe elegir Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué es Corte Suprema de Justicia? Si usted me pregunta, lo que pasó ayer lo veo desde dos ángulos. Hay un ángulo positivo porque yo soy optimista por naturaleza, porque todo lo que se decía no ocurrió ayer y vamos avanzando, y lo que ocurrió está previsto en la Constitución, entonces estamos dentro de lo posible, dentro de lo legal, dentro de lo constitucional, pero hay que reflexionar. El pueblo hondureño no se merece esto que está pasando, y el pueblo hondureño dio un mandato en el tema del Congreso. 50 diputados una bancada, 44 otra bancada, 22 otra bancada, 10 otra bancada, y así sucesivamente. Y es importante entonces que quienes hoy dirigen el país busquen los consensos, pero en el marco del respeto y en el marco de la inclusión, y sobre todo pensando única y exclusivamente en el país. Y usted diría, ¿usted es un diputado de mucha antigüedad? Sí, claro que sí, conozco los procesos, pero siempre he insistido que a veces empezamos al revés, casi siempre, y esta no fue la excepción, porque hemos estado hablando de números y esa es una falta de respeto a la nación. ¿Coincide? Totalmente. Una cosa que sí es rescatable es que indudablemente nosotros estamos ante un proceso de selección diferente, que en este momento los procedimientos son diferentes a lo que hemos tenido en el pasado. Y yo me atrevería a decir, con el muy buen trabajo que hizo la Junta Nominadora, que yo me atrevería a asegurar que la Corte Suprema que vamos a tener va a ser muchísimo mejor que la que tenemos actualmente. Esto es indudable. Y el pueblo hondureño se debe sentir, pienso, de alguna manera satisfecho con este proceso de selección, pero indudablemente, como ustedes ven ahí, siempre hay objeciones. Yo digo, son objeciones a algunas personas que están ahí, de repente por algún conflicto de interés o por cualquier otra situación, pero no porque haya una colusión o porque haya una situación gravísima que les impida ser magistrados. Así que yo soy optimista también en que esta próxima Corte Suprema de Justicia va a ser muchísimo mejor que lo que tenemos. Y eso es avanzar bastante. Sí. Ahora, yo coincido en que esa repartición no debe ser. Si ya tenemos una calificación de mayor a menor y si ya hicimos el gran avance de decir que debe haber paridad en la Corte Suprema, solo es de tomar los mejores perfiles. Tal vez algún partido objete a alguien por alguna razón y ahí habremos avanzado muchísimo y podríamos nosotros darle la satisfacción al pueblo hondureño de que somos capaces de sentarnos como buenos hondureños a hacer las mejores propuestas por Honduras. Bueno, después de escuchar a don José Alfredo Saavedra, a Soyapa Figueroa, yo le preguntaría aquí a Nelson Márquez, siguiendo esa misma línea de pensamiento, ellos critican esa repartición y entonces, ¿por qué ustedes dicen como nacionalistas, no, nosotros queremos 5 y no nos vamos a bajar de 5? Y es que el partido, algunos de esos candidatos están matriculados con el Partido Nacional, como que para el Partido Nacional defienda ese número de 5. Porque lo que yo escucho de ustedes, de Libre y del mismo Partido Liberal, es eso. No, yo quiero 7, yo no me bajo de 7. Yo quiero 5 y no me bajo de 5.
yo quiero 5, pero me bajaría 4. Y es que ustedes son dueños de esos magistrados. ¿Qué tanta certeza tienen ustedes que van a controlar a esos magistrados? ¿Por qué la defensa de los números y no prima el espíritu que dice Suyapa y José Alfredo de que los mejores calificados por la Junta deben ser los próximos magistrados de la Corte? Despéjenos esa duda que hoy nos embarga después de escuchar a Alfredo y a Suyapa. Lo primero, licenciado, es que definitivamente coincidimos todos en que no tiene que ser un tema de números. Es más, lo que tiene en este momento entrampado el proceso de elección de los magistrados para la nueva Corte Suprema de Justicia no es un tema de números, no es un tema de si aquel partido acepta tanto o aquel otro partido acepta tanto. Yo le voy a decir exactamente qué pasó. Y aquí están los compañeros diputados. Libre, al ser gobierno, es el llamado a crear consensos. Algunos de ellos no se han dado cuenta que quien tiene que crear los consensos, que quien tiene que provocar los consensos es Libre. Entonces vemos conductas en varios de los líderes de Libre, en muchos de los diputados, en la Junta Directiva que son anticonsenso. ¿Por qué? Porque para empezar, una situación en la que todos llegamos a ponernos de acuerdo es que en la mesa en donde se iban a definir los consensos, porque hay que definirlos en algún lugar, porque hay que buscar un balance, por lo menos en el pensamiento ideológico, porque si dejáramos que solo Libre propusiera a los magistrados y que la planilla que ellos presenten sea la que quede, entonces habría un desbalance ideológico porque seguramente ellos buscarían magistrados que piensen exclusivamente como ellos piensan. Si el PSH no intenta que algunos de esos magistrados tengan un pensamiento ideológico como el que ellos tienen, estarían en un error. Si el Partido Liberal no buscara que dentro de esa nómina de 15 magistrados hubieran personas que tienen el mismo pensamiento ideológico que el Partido Liberal, no tendrían razón de ser. Y si el Partido Nacional no buscara que dentro de esos magistrados hayan magistrados en un balance que piensen similar a como pensamos nosotros con respecto a temas tan importantes como el derecho a la vida, como el derecho a los padres para decidir qué tipo de educación deben tener sus hijos, como el derecho a que se pueda tener la familia original en nuestro país, tal como lo establece la Constitución de la República, entonces no tendríamos razón de ser como Partido Nacional. Libre buscará entonces que los magistrados electos dentro de la Corte Suprema de Justicia caminen con el pensamiento político e ideológico que ellos tienen. Pero en este momento, ¿qué es lo que sucedió? Algo en lo que todos estuvimos de acuerdo es que cuando se sentaran en la mesa de las discusiones para buscar esos balances, tenía que llamarse a la autoridad partidaria y tenía que llamarse a la autoridad dentro de las bancadas. Pero ¿qué sucedió en estos últimos días? Y yo lo tengo que decir públicamente. Aquí está la doctora Suyapa que me diga si la representación que esté en esa mesa del PSH responde a lo que ha hablado la autoridad partidaria de su propia institución política y si responde a lo que definió la bancada de su propio partido. En algún momento todos conocimos en el Congreso de que hubo algún intento de que dentro del Partido Liberal desconocer a la autoridad partidaria de esta institución política y desconocer a la bancada al tratar de irse por las bandas a platicar con diputados individualmente. Con nosotros no sucedió, yo debo decirlo. A nosotros nos respetaron nuestra autoridad partidaria y nos respetaron a los 43 diputados que nos hacemos representar a través de nuestro jefe de bancada, Tomás Zambrano. Pero porque nos hemos parado firmes. Porque nosotros los 43 estamos sólidos en que nosotros lo vamos a definir de esa manera, a través de nuestras autoridades partidarias y de nuestra autoridad de bancada. Y así lo hemos manejado. Pero eso atrasó facilito más de una semana los consensos que se podían desarrollar. Por esas intentonas, al punto que a este momento yo no tengo por qué mentirle, o aquí me puede desmentir la doctora Suyapa Figueroa, si a la autoridad partidaria de PSH y si a la designación que hizo la bancada del PSH en el Congreso Nacional, ya los llamaron a sentarse y a decirles, miren señores, ¿cómo vamos a armar esta situación? ¿Cuáles son las reglas que van a imperar al momento de decidir? Entonces, eso es lo que tienen en este momento entrampada la situación. Si eso se hubiera hecho diferente, anoche hubiéramos electo.
Si todos estamos aquí conscientes y todos los 128 diputados estamos conscientes, las autoridades de los diferentes partidos estamos conscientes que Honduras necesita una nueva Corte Suprema de Justicia que esté balanceada, que esté equilibrada en el pensamiento ideológico y además en el pensamiento de cómo se debe tratar la inversión nacional y cómo se debe tratar al inversionista internacional, en el pensamiento del ataque frontal contra la corrupción, en el pensamiento de cómo se debe manejar el tema de los derechos de los trabajadores. Ese tipo de pensamiento hay que balancearlo. Si lo dejamos exclusivamente a que un solo partido político dicte cuál es el pensamiento ideológico que debe prevalecer en todas estas áreas, podemos tener un caos en nuestro país. Por eso precisamente es que el pueblo hondureño, con la ayuda de Dios, fue tan sabio en no dejarle a un solo partido político todo el poder dentro del Congreso Nacional. Y aclarar, Libre ganó las elecciones en una alianza para el nivel presidencial en el Ejecutivo, pero eso no le da derecho a decir que por eso van a tener la presidencia del Poder Judicial y que por eso tienen que tener 8 magistrados en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque este Poder Judicial que vamos a elegir, que yo tengo la fe que la próxima semana deberíamos estarlo eligiendo, porque esa semana de atraso que hemos tenido por lo que acabo de mencionar debe ser superada en su totalidad y está siendo superada. Pero esta Corte Suprema de Justicia va a trascender este periodo de gobierno de Libre. Lo más seguro es que Libre va a perder las próximas elecciones generales, pero esta Corte Suprema de Justicia va a acompañar también los 4 años del siguiente gobierno. Bueno, lo dijo de otra manera, pero al final el problema es el número. No. Usted habló de balance, que debe ser una corte balanceada. El problema en el retraso es el irrespeto a las autoridades partidarias y el irrespeto a las autoridades de bancada en algunos partidos políticos en el Congreso Nacional. Eso retrasó. Diputado Barrios. Mire qué importante lo que dice mayoría en el Congreso Nacional, y violaron la Constitución de la República. Es decir, hablemos de valores entonces. O sea, el Partido Nacional, mayoría en el Congreso, nombraron a la Corte Suprema de Justicia a la cabeza un reconocido militante del Partido Nacional que violó la Constitución de la República. El partido del diputado Omar violó la Constitución de la República. Y aprobaron una reelección que no está aprobada en la Constitución de la República, que es un artículo pétreo que el constituyente dijo que no se debía establecer. Violaron la Constitución de la República cuando aprobaron la sede, entregaron el territorio nacional. ¿De qué valores estamos hablando aquí? Hay que ser serio con el pueblo hondureño. ¿De qué valores estamos hablando? Porque es que si vamos a venir con las mismas actitudes, queriendo ganar protagonismo y aprovechando el momento para hacer proselitismo político, este es un asunto de Estado. Este es un asunto de Estado que está por encima de las cuestiones meramente políticas. Mire, un vaso a la mitad con agua, usted lo puede ver medio lleno o medio vacío. Yo lo veo medio lleno. Si usted compara las elecciones de la Corte Suprema anterior, que se decidieron los 15 magistrados en una hacienda, en una casa particular, hemos avanzado. Si usted ve la ley que se aprobó con el concurso de todos los compañeros en el Congreso Nacional, es una ley inmensamente mejorada con respecto a la anterior. Si usted ve el trabajo de la Junta Nominadora, es un trabajo que vamos a estar de acuerdo todos, que se ha superado con creces con respecto a las otras juntas nominadoras. Entonces yo creo que hemos superado, yo me siento orgulloso hasta este momento del proceso que hemos llegado. Y con todas las imperfecciones de forma que han pasado, hasta este momento, yo estoy satisfecho con lo que se ha logrado. Mire, lo que está haciendo Honduras es un ejemplo, porque yo escuchaba a ciudadanos quejándose. Miren, los Estados Unidos, quien propone a los magistrados de la Corte Suprema es el presidente de la República. Se lo propone al Senado, al Congreso. Aquí no. Aquí el constituyente le dio ese poder a los diputados, al Congreso Nacional. Y en un desprendimiento de esa soberanía, el Congreso Nacional le cede parte de esa soberanía a la Junta Nominadora. Ese es un desprendimiento democrático que hay que valorarlo en este país. Mire, este proceso que nosotros debe ser modelo para toda Latinoamérica. Y hasta ahora vamos bien. Quizá donde nos está faltando para ser serio
es la madurez de las personas que están en ese pilar de poderse poner de acuerdo. Mire, aquí los 4 conversamos en el Congreso Nacional. Aquí yo converso con el diputado Mac. Yo converso con la doctora. Yo converso con el maestro, que siempre le digo yo, así le digo, por respeto, por admiración. Entonces yo creo, y yo decía ayer, que debemos demostrar madurez política. Lo que nos mandó la Junta Nominadora son 45 hombres y mujeres que tienen toda la capacidad, la credibilidad, la idoneidad, y para nosotros, claro, hay una cuestión de puntaje, pero en términos, tanto el 1 como el 45 son idóneos para formar parte de la nueva estructura de la Corte Suprema de Justicia. Y yo le aseguro que aquí, entre la mayoría de los congresistas, hay 5, 6, 7 nombres que coincidimos. Y ahí hay un consenso. Sí. ¿Quién le pregunta a nuestros compañeros? Coincidimos en 5, 6, 7 nombres. Y lo hemos platicado. Y lo hemos platicado. Sí. Por respeto no vamos a decir los nombres en particular, pero hay 6, 7. Ahí hay un avance ya. Allí hay un avance. Mire, con todo y lo que se puede decir con la lista que se presentó el día de ayer, allí hay 4, 5, 6 nombres que coincidimos también. Entonces, a lo mejor lo que está faltando es una madurez y una mejor coordinación en cómo se están llevando las pláticas para el consenso. Por supuesto que hay disenso, pero creo que estamos en camino de demostrar madurez. Creo que el Congreso está llevando bien las cosas, por lo menos el Pleno, estoy hablando del Pleno del Congreso Nacional de la República. Y creo que podemos terminar en estos 3, 4 días antes que nos convoquen a sesión, terminar con un buen consenso. Yo estoy positivo y estoy orgulloso del proceso que hemos llegado. Yo les voy a decir algo. A mí el discurso me impresiona. El discurso que yo escucho aquí de ustedes me impresiona en este momento. Y yo se lo digo a Nelson, se lo dije la vez pasada y en público en este programa. Y no se me juzgue mal, que el Partido Nacional para mí tiene mejor discurso en la oposición. Somos la única que oposición prácticas como gobierno. El discurso suyo me parece muy bueno. Somos la única oposición verdadera en este momento. Me parece muy bueno, aunque podemos provocar un debate de que el discurso de los nacionalistas en oposición no se parece a las prácticas como gobierno. Pero bueno, eso sería tema de otro debate. Pero se parece menos el discurso de Libre que sus prácticas en el gobierno. Pero el mensaje que Mucho usted menos. envió en este momento me parece súper interesante. Si el Partido Nacional actuara así como gobierno, sería una institución política que cumpliría 100 años más, estoy seguro. El pueblo hondureño nos mandó a Ahora, renovarnos. pero ¿a dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar? A mí me gustó mucho lo que usted dijo, del balance, pero lo que yo me estoy preguntando, y lo otro, diputado Barrios, lo otro es que Libre no tiene que imitar las argucias que los nacionalistas utilizaron como partido en el poder. Deben diferenciarse y volverse transparentes y hacer lo que no les gustaba que hacía el Partido Nacional. Pero hemos sido transparentes ayer. Bueno, como todas gobierno. las bancadas aceptamos que nuestro voto... yo creo que eso es un avance, todos. Pero todos. mire, Aquí lo veíamos justamente todos. era lo que yo les iba a decir. Esas prácticas de ese excesivo control que se quiere tener desde el gobierno con una corte sumamente comprometida a quien gobierna, nos llevó a la violación de la Constitución en una reelección que era ilegal, era inconstitucional y que nos llevó a tener, hay que decirlo, a un narcotraficante, a una persona que está acusada en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Nos llevó a eso. Ahora el Partido Nacional no tiene otra opción de que quererse lavar la cara. Y es válido, pues si son una institución que están queriendo sacar la cabeza del agua. Y es correcto. Pero el Partido Libertad y Refundación está queriendo hacer muchas cosas que en el pasado criticó. Y hay que decirlo, los madrugones. ¿Por qué no se empezó temprano la sesión ayer? Si nosotros estamos haciendo las mismas prácticas que criticamos,
vamos a tener los mismos resultados. Ahora, pero la yo presidencia, quiero, doctora, yo quiero no es del Partido resaltar, Libertad y Refundación. yo quiero El resaltar. presidente Redondo no es del Partido No, Libertad y bueno, Refundación. ahí vamos, partido es de que la ahí doctora. vamos, El partido es que ahí de la vamos. doctora. Mire, ahí vamos. ¿Por qué está Redondo también ahí en esas pláticas cuando la autoridad partidaria ya manifestó quiénes eran los interlocutores válidos por parte del Partido Salvador de Honduras? Buen punto. ¿Ve usted cómo es que queremos implementar cosas que en el pasado criticamos? Pero Entonces, sí, no, es que, Pero yo es que- solo le es que contesto estamos esto, haciendo, mire, pero porque mire, hay que entender que el presidente del Congreso es el líder natural del Congreso, no, que es el que eso es lo que convoca. ustedes entienden. Nosotros que somos el partido entendemos una cosa totalmente diferente. Nosotros entendemos que tenemos a una persona que le dimos la confianza, que ya le dio la espalda al partido que lo puso, que le dio esa oportunidad. ¿Los traicionó? Pregunto, no, Yo no lo a afirmo. veces siento- No lo estoy afirmando, solo lo pregunto. ¿Los traicionó, Luis? Siento que él tiene otro tipo de compromisos. Él firmó un acuerdo bicentenario, él. No lo firmó todo el partido. Entonces, él se siente comprometido de manera personal a cumplir con eso que él firmó. Pero ese es su problema. Y no tiene por qué comprometer a un partido que tiene no solamente un discurso anticorrupción, como lo está teniendo ahorita el Partido Nacional, sino que tiene una acción contundente anticorrupción, con un líder anticorrupción que demuestra que es realmente una persona comprometida, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, y que desafortunadamente en este momento está siendo de alguna manera criticado, atacado, marginado, exactamente, por quienes les dio la oportunidad de llegar a ese poder, que fue el ingeniero Luis Redondo. Y yo le voy a decir una cosa, lejos de cualquier, porque yo también quiero ser optimista y soy optimista, y yo estoy segura que la Corte Suprema va a ser mejor. Ahora, sí se respetan esas acciones que el partido está haciendo. Dimos una lista de personas por las que no vamos a votar. Y en esa nómina, por ejemplo, que se presentó, el Partido Salvador de Honduras no iba a acompañar. Porque hay personas que están en nuestra nómina que dijimos nosotros no vamos a acompañar con el voto. No por otra cosa más que porque no consideramos que son las idóneas. Y quiero decirle también que eso también es desconocido por quien está en esas mesas de negociación, Luis Redondo, por ejemplo, porque no participó en esa construcción. Entonces, como partido tenemos una posición y él tiene una posición totalmente diferente. Y yo le voy a decir, nosotros ya tenemos ese planteamiento firme y lo vamos a respetar. Por esas personas nosotros no vamos a votar. Y a veces se quiere minimizar al Partido Salvador Honduras. Dicen, solo son 9 votos. Mire, y a veces dicen una golondrina no hace verano, pero mire, una sola ave es la que inicia un proceso de migración invitando a las demás a hacer lo mismo, en un camino hacia la libertad. Y eso es lo que está haciendo el Partido Salvador de Honduras. Está haciendo esas aves que están dando el ejemplo de lo que hay que hacer para sobrevivir en este país, en donde tenemos un gobierno desorganizado enfrentando a un crimen que está bien organizado. Y eso es lo que nosotros tenemos que corregir. Y yo quiero decir, nosotros no somos antagónicos a Libre. Nosotros queremos que Libre haga un excelente gobierno, porque de eso depende la vida nacional, de eso depende la vida de un montón de hondureños y hondureñas, que queremos lo mejor para nuestro país. Y es por eso que nosotros les invitamos a corregir y a que nos organicemos realmente y que verdaderamente saquemos adelante todos los proyectos que prometimos que lo íbamos a hacer, empezando por corregir lo que está viendo en salud, ayudarle al doctor Matthew. No es del mismo partido, pero es un ciudadano que yo considero tiene las mejores intenciones también para sacar adelante el país. Bueno,
tengo que ir a una pausa comercial, pero como usted es el hombre con más canas, y entiéndase lo que quiero decir, es el hombre con más experiencia legislativa, son 4 periodos ya. Y dirigió Con el Congreso también. Y, No, 4 periodos de participar en procesos de integración de corte, pero periodos del Congreso son 6. 6 periodos. Y además 6 dirigió periodos. de manera legal el Congreso Entonces Nacional. él conoce a fondo todo lo que está pasando en este momento. Usted lo conoce a fondo, quizá. No cosas puntuales, pero usted, las mañas, las fortalezas, las debilidades en este tipo de negociaciones, usted ya las conoce. Cuando quieren Usted ya las perfilar, conoce. Sí, Es yo que creo- viene Nelson Márquez, el diputado Márquez, y dice que el problema no es de repartición. No. Me lo dice Márquez, que el problema no es de repartición, dice, Eso no ha atrasado ahorita. sino de ausencia de liderazgo para convocar a los consensos. Y lo ratifica de alguna manera Suyapa Figueroa cuando dice que Libre está utilizando a Redondo, presidente del Congreso, para negociar con el Partido Salvador de Honduras, pero que el Partido Salvador de Honduras no es Redondo, sino que es esta bancada y los militantes del Partido Salvador de Honduras. Entonces, esa mecánica, esa estrategia de Libre, dice, está impidiendo los consensos en este momento. Usted que conoce todas las mañas y las fortalezas de los políticos y de los partidos, ¿es eso o es el número? Yo quiero 7 y no me salgo de esto. Yo quiero 5 y no me salgo de esto. Dicen que es para buscarle balance ideológico a la Corte, que ese discurso me parece bien. Ese discurso me parece bien. ¿Es eso o es un número en función de tener control de la Corte para otro tipo de objetivos que no necesariamente son democráticos? Yo quisiera que usted me comentara esto con la autenticidad que le caracteriza. Pero después de la pausa, mi estimado abogado José Alfredo Saavedra. Con todo gusto. Ok. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos, sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Continuamos dando lectura a sus mensajes. Buenos días, Renato, colaboradores e invitados. Felicitaciones por tan buen programa informativo. ¿Por qué no identificar el departamento que representan los diputados, además del partido a que pertenecen? Sería muy informativo. Muchas gracias. Continuamos dando lectura. Está por despertar el nuevo bipartidismo Libre y Partido Nacional de Honduras. Y en ese dominio se vuelven socios en todo lo que antes criticaban, ahora lo practican, por cierto. ¿Y la Sisi cuándo viene? ¿Y las sedes por qué siguen funcionando? Tiene que ratificarse la derogatoria y tiene que hacerse en esta legislatura, no podía hacerse en la siguiente. Vamos a ver cómo queda eso, porque ahí están los estadounidenses amenazando con una ley expresamente para Honduras, para sancionar lo que ellos dicen es expropiación contra sus empresas. Ahí les van a meter una ley en el Congreso. Coherente esto de apoyar el proceso que el Congreso Nacional de una nueva Corte Suprema de Justicia y por el otro lado su Ministerio de Relaciones Exteriores y su Congreso nos amenaza. Sí. Es decir, a mí me parece un poco incoherente. Pero es que son dos cosas distintas. Sí, los ha amenazado con desvisar a todos los que apoyen la expropiación de las empresas aglutinadas en Próspera. Ese es el espíritu de esa ley que está metiendo un congresista estadounidense. Por favor, Luz. Gracias. En este gobierno es donde más violencia sufren las mujeres por parte de funcionarios. Plena vergüenza. Buen día, Renato, panelistas y al pueblo hondureño. Me gustaría saber por qué siempre hacen estas sesiones en la noche. ¿Acaso no se les paga un sueldo y tienen todo el día para sancionar? Otra cosa, me gustaría que esa nueva corte la juramente un juez, no el presidente del Congreso. Buenos días, las cúpulas y corruptos se oponen a una nueva corte independiente.
ya que la libertad de muchos está en riesgo. Aparte, ya no están llegando los carros de Proval. Continúan opinando. Buenos días al Congreso. Hay diputados que están señalados en actos de corrupción. ¿Cómo pues se van a poner de acuerdo? Veo que es lo mismo de siempre, los políticos haciendo lo que les conviene. Debería ser por méritos y evaluación y no por pertenecer a ningún partido político, pero la diferencia es la corrupción de muchos que eligen a los magistrados. Recuerde seguir opinando a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Y en esos 45 hay nominados como para hacer una Corte Suprema de lujo, francamente. Es lo que nos da tristeza, que teniendo de dónde obtener 15 buenos magistrados, hombres y mujeres, no facilitemos las cosas. Nunca más le vuelvan a poner porcentaje a la gente. Porque lo lógico es que si le ponen, esta tiene 93, este 92, Sí. esos deberían ser las mejores calificaciones, deberían ser los 15 magistrados. Pero como la ley dice que entre los 45, no obstante que uno esté con 65 y el otro con 93, también el de 65, si está Hay en los que decir algo también, y yo soy profesor y muchos de ustedes lo son. Tampoco una nota determina la capacidad. Una nota solamente es un parámetro, una medición, pero no determina la capacidad. Es decir, yo en esto sí estoy claro. No mi alumno que saca 100, precisamente. No, correcto. O sea, es un parámetro. Ramón, pero ese 93, por ejemplo, de Ana Pineda, es producto de la prueba psicométrica, de la prueba de conocimientos, de un montón de pruebas. O sea, los que mejores notas sacaron demostraron que están preparados en todo. Es un parámetro. Sí. Para mí es un parámetro. Pero es un parámetro que, como dice Renato, es integral. O sea, ellos tienen muchos aspectos de la vida evaluados que le hacen que ya de una vez se diga cuál es el idóneo. Porque fíjese que lo que dice el informe, por ejemplo, es que la Junta buscó el idóneo, los 45 idóneos. Y si la que tiene mejor calificación, entonces es la más idónea, aunque no sea de nuestra simpatía o aunque tenga cualquier otra situación. Entonces lo único que deberíamos nosotros hacer es, como le decía yo, integrar las nóminas. La mejor calificada, como nosotros lo hemos dicho, e integrarlo. Si así lo hiciéramos, mostraríamos un gran ejercicio de respeto al mérito, a la meritocracia. Sí. La verdad que así debería ser. Bueno, está el abogado José Alfredo Saavedra para responder a esas inquietudes que planteamos hace algunos minutos. Partiendo de los comentarios que estaba haciendo el diputado nacionalista Nelson Márquez, el diputado Ramón Barrios de Libre y la doctora Suyapa Figueroa. El problema es que están buscando los balances o es cuestión de números. Por ejemplo, ¿por qué las mejores 15 notas, lo mejor calificados, los primeros 15 no son los magistrados? Sencillamente porque la ley dice que también desde el 16 hasta el 45 tienen opción. Pero el problema es que ningún partido encuentra en los primeros 15 gente plenamente afín hacia el partido. Claro. Por eso es que no eligen a los 15 primeros. Bueno, pero no me quiero enredar en esto. ¿Es cuestión de balances ideológicos o es de números? No es cuestión de números ni de balance ideológico. Este es de cumplimiento de la Constitución. En el artículo 4 constitucional se establece la forma de gobierno y se establece la existencia de 3 órganos poderes, que es el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Y establece con un imperativo: complementarios, sin relaciones de subordinación, y eso es importante, independientes, complementarios y sin relaciones de subordinación. ¿Qué significa eso? Que necesitamos un balance al momento de seleccionar a los hombres y mujeres que habrán de ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ese es el reto. Entonces, ¿cuál es la prioridad hoy por hoy? Darle cumplimiento a la Constitución en cuanto a la complementariedad, a la independencia y a la no subordinación. Porque el Estado de Derecho es así como se perfecciona, es así como se blinda, es así como se cuida. Es un gran esfuerzo. Pero yo decía,
Los consensos no son fáciles, pero es un deber, es un imperativo. ¿Y cómo se logra? Con paciencia, con muchísima paciencia, con muchísima coherencia, con muchísima tolerancia. Eso es lo que debemos tener hoy como prioridad, porque yo puedo también agregar algo más. Si no fuese el trabajo de todos nosotros, el trabajo de los medios de comunicación, el trabajo de la veeduría nacional e internacional, no estaríamos donde estamos. Hemos ido avanzando y lo dije desde el principio como ciudadano, como diputado, muy contento por el momento en que estamos, pero es fundamental, Renato, y es fundamental, compañeros diputados y pueblo hondureño, es fundamental no entrar en distractores, porque mire, si en el proceso de elección de Corte Suprema de Justicia priva temas ideológicos, priva temas partidarios. Prima, temas ideológicos o temas partidarios, eso nos va a conducir a un error. En definitiva, hay que evitar distractores, porque mire, los distractores se dan en estos temas a todas las horas del día para evitar que logremos el mejor resultado. Yo respeto muchísimo el trabajo, dije, de la Junta Nominadora. ¿Qué significa eso? Que ya tenemos un parámetro general de 45 nominados que nos permite tomar una decisión en función de 15, pero hay que buscar ese balance de poderes, porque el equilibrio de poderes no es un invento nuestro, es que la Constitución así nos lo manda. Interesante lo que me está diciendo, pero mi pregunta es otra. No demerito lo que me está diciendo, es interesante. Pero mi pregunta es otra. Yo quiero aprovechar sus 6 periodos en el Congreso, que conoce a fondo todo esto, cómo lo manejan los partidos políticos, al estilo Honduras. En este instante, ¿qué es lo que están...? Es que lo dije, Renato, y lo voy a volver a repetir. Pero dígame lo más sencillo para que lo entienda. Falta de consensos. Falta de esa voluntad de consensos de todos los actores que estamos involucrados, de todos. ¿Por qué no encuentran los consensos? Usted bien lo sabe. ¿Por qué no encuentran los consensos? Porque es sencillo, Renato. Mire, cuando se está en el gobierno, se quiere imponer una agenda en todos los temas. Y yo siempre he respondido a su pregunta y a cualquier pregunta de manera categórica. Es falta de consenso. Yo lo vengo diciendo, y incluso en estos programas, es que en Honduras estamos hace muchísimos años en una etapa de la descalificación, de la grosería. El talento está ausente. No, correcto. Yo entiendo eso. Y en este tema no es la excepción. ¿Pero por qué cree usted que no encuentran los consensos ahora mismo? Por lo mismo. Porque desde el gobierno y quienes nos gobiernan y quienes estamos ahí en el Congreso hemos perdido esa prioridad que es el tema de país y ha sido sustituido por temas e intereses particulares. Más claro no se lo puedo decir. Ese es el tema que nosotros hemos dejado, el tema de país por el tema particular, ya sea de distintos sectores e inclusive el sector político. Entonces, no debe haber tema ideológico, no debe haber tema partidario, debe haber un compromiso de país porque necesitamos así magistrados y magistradas independientes. Entonces, porque esa administración de justicia... Lo que usted me está justicia, diciendo es que cada quien quiere llevar agua a su molino. Claro, eso estoy diciendo, por eso dije que no es un tema partidario, no es un tema ideológico, no debe ser un tema de oportunismo. Y llevar agua a su molino es, yo quiero controlar esa Corte Suprema de Justicia. Es que es sencillo, Renato, mire. Es que así quiero que me lo explique para que lo comprenda todo el mundo. Gracias. El balance de poderes es necesario, sobre todo en el tema de la Corte Suprema de Justicia. Ya hablé del Estado, de los órganos poderes. Mire, ¿qué es lo que realmente se hace en la Corte Suprema de Justicia? Administrar justicia. ¿Cómo debe ser esa justicia? Pronta, expedita, sin dilación. Y podemos seguir hablando, pero es que tiene que ser efectiva. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que queremos realmente? ¿Qué es lo que quieren algunos? ¿Qué es lo que quieren evitar algunos? Administración de justicia. Esta condición de conformar una Corte Suprema de Justicia independiente, imparcial e inclusive nos va a llevar a la posibilidad o a la imposibilidad
de poder suscribir un acuerdo con lo que es la Comisión Internacional de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad. Vea cómo una cosa enlaza a la otra. Entonces, si nosotros no tenemos una Corte Suprema de Justicia independiente, si no tenemos una Corte Suprema de Justicia imparcial, si no tenemos una Corte Suprema de Justicia que establezca un balance con el resto de los poderes del Estado, no tendremos la posibilidad entonces de tener la CICI en Honduras. Entonces, esa Comisión Internacional de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad va a ser simplemente una ilusión, una utopía, y no vamos a lograr concretizar el sueño de los hondureños. Y luego, perdón, y termino con esto, Renato, es que necesitamos madurez política, reconocer que en el Congreso nadie tiene ni siquiera la simple mayoría y que los consensos es la única solución para poder conformar una nueva Corte Suprema de Justicia como el pueblo hondureño lo espera. Entonces, lo que yo entiendo que nos está diciendo don José Alfredo es que Honduras aspira a que se elija una corte que no esté al servicio ni del Partido Nacional, ni de los intereses personales de dirigentes del Partido Nacional, que no esté al servicio del Partido Liberal, ni a los intereses personales de algunos dirigentes del Partido Liberal, Ni de Libre. ni esté al servicio del Partido Libre, ni de algunos dirigentes del Partido Libre. Mire, Renato, aquí la palabra, y yo creo que los cuatro hemos coincidido, es la palabra consenso. Esa es la palabra importante. Y ese espíritu de consenso ha sido una práctica del pueblo hondureño. Mire, ese Congreso Nacional es lo más representativo del consenso de la sociedad. Ese número que tenemos en representación cada una de las fuerzas políticas es el consenso de la sociedad. Ahí hay un espíritu. Aquí hubo consenso en que se violó la Constitución de la República con la reelección ilegal. Eso fue un consenso de la sociedad hondureña. Aquí hubo consenso para que el expresidente se fuera para los Estados Unidos por los pecados que había cometido aquí. Aquí hubo consenso para eso. Aquí hay consenso para que venga una organización internacional a impartir la justicia que lamentablemente nuestra institucionalidad no logró hacer. Esos son los consensos. Y con ese mismo espíritu de consenso que ha tenido la sociedad hondureña y con ese mismo espíritu de consenso que fueron y le dieron el mandato a la presidenta Xiomara Castro, pero también dieron una distribución en el Congreso Nacional, ese mismo espíritu de consenso debe tener el liderazgo nacional que se está sentando a la mesa para conformar una nueva Corte Suprema de Justicia. Ese espíritu del pueblo hondureño, si la sociedad política, si los políticos en el Congreso Nacional no sabemos interpretar, habremos fracasado. Yo exijo madurez, exijo mucha madurez para interpretar ese consenso que no viene de nosotros, sino del pueblo hondureño. Es un buen discurso, es un buen discurso, eso es lo que aspiramos. Pero yo le aseguro, aquí me están diciendo ustedes que no, pero yo les aseguro que lo que los separa es que están haciendo cálculos. Si solo llevo 5, si solo llevo 4, si solo llevo 7, y de esos 7 le doy uno a Redondo, si solo llevo 7, y de esos 7 le doy uno a la bancada del Partido Salvador de Honduras, están haciendo cálculos. ¿Qué va a pasar con este tema si llega a la Corte? ¿Qué va a pasar con este otro tema si llega a la Corte? Conociendo a nuestros políticos, así están pensando, están haciendo cálculos. Y por eso es que prima ese debate de cuántos quiere fulano, cuántos quiere el partido este, cuántos quiere el otro partido. Ahora, el discurso que ustedes están pronunciando aquí es un discurso que a mí me conmueve. Y yo digo, si con este discurso ejecutaran la actividad pública los políticos hecho gobierno, este país no estaría en la cola del mundo. El problema es que ustedes en el fondo saben que en sus partidos hay gente calculando y hay grupos económicos calculando a quiénes les conviene tener ahí. No seamos ingenuos, ¿verdad? Y yo se lo digo con todo respeto, con todo respeto. Claro. No seamos ingenuos. Claro.
El discurso de ustedes me gusta y ojalá que lo internalicen todos los políticos, pero la práctica del país es otra. Pero yo le voy a decir una cosa, fíjese que usted tiene razón en algo y yo voy a confesar algo aquí. Yo sí estoy calculando. Yo sí estoy calculando, ¿por qué? Porque yo quiero una corte mínimo balanceada. Yo quisiera una Corte Suprema de Justicia en donde los 15 magistrados estén de acuerdo conmigo en que en Honduras no se debe despenalizar el aborto, por ejemplo. Pero creo que Libertad y Refundación, a la luz del plan que presentó la presidenta Xiomara Castro, le envié por WhatsApp la imagen, número 1, de que es el documento que presentó la presidenta Xiomara Castro como plan de gobierno. Y número 2, la página número 24, en donde dice que parte de su plan, una vez siendo gobierno, es despenalizar el aborto. En la página 24 de ese plan, que es un documento público, que hasta nos lo fueron a poner en el curul de cada diputado, yo lo tomé, lo leí y me encontré con que en la página 24 está ese. Estoy seguro entonces, a la luz de ese documento, que a Libre le encantaría tener 15 magistrados que estén a favor de despenalizar el aborto por si en algún momento se hace un movimiento en el Congreso Nacional, pero entonces se presenta un recurso de inconstitucionalidad para decir que no es constitucional despenalizar el aborto en nuestro país. A ellos les encantaría tener 15 de ese corte. A mí me encantaría tener 15 que digan que no se debe despenalizar el aborto en nuestro país. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Seguro Libre no me va a dejar tener 15 de ese nivel. Pero seguro entonces nosotros necesitamos, como decimos en el pueblo, mire, en el pueblo yo tenía un vecino que tenía un hijo que era medio loco. Y ese hijo medio loco decía, no, es que a este el único que le pone los breques es el papá. No, nosotros necesitamos que en la Corte Suprema de Justicia les pongan los breques. Ahí está en pantalla, mire. Si no me equivoco, ese es un número 4, ¿verdad? Es que está en Ahí Romanos. aquí, Está en a la Romanos. izquierda, Sí. aquí. Sí, en Romanos, el número 4, mire. Despenalizar el aborto por 3 causales. Ese es parte del plan de gobierno que presentó nuestra presidenta Xiomara Castro y que nos lo entregó en el Congreso Nacional. En caso de violación, en caso que la vida de la madre corra riesgo y por malformaciones fetales. Nosotros como Partido Nacional tenemos una posición con respecto a eso. ¿Están en contra de eso? Estamos en contra. Ahí, y bueno, Libre ahí diferimos. está Yo a estoy favor de eso. No, pero podemos Entonces, discutir sobre pero eso. se discute. Claro, no hay exacto, problema. podemos discutirlo, pero ¿qué pasa si eso se llega en algún momento a tener que llevar a una sala de lo constitucional, si se llegara a suceder? Y en la sala de lo constitucional tenemos exclusivamente magistrados que tienen el pensamiento ideológico que tiene Libre con respecto a ese tema. ¿Qué va a suceder? Pero ese es Entonces, desviar ¿qué el necesito asunto. yo? Entonces, ¿qué necesito yo? ¿Qué tengo que asegurarle yo al pueblo hondureño que mayoritariamente confía en el derecho a la vida, cree en el derecho de los padres a educar a sus hijos? Que si profundizamos más, ese es solo un ejemplo. Pero en ese plan de gobierno también habla de quitarle el derecho a los padres a decidir sobre la educación de sus hijos directamente, que también es constitucional. Y también habla, por ejemplo, de negar la conformación original de la familia, que también es constitucional. Y si no tenemos los balances en esa Corte Suprema de Justicia, y yo digo, no me voy a preocupar de quienes vayan ahí, no, yo quiero un balance, yo quiero mínimamente alguien que les ponga los breques cuando haya una intencionalidad de mover el país hacia otra ideología que no es nuestra, como ya ha sucedido en varios países. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, desde mi punto de vista, en una equivocación, le está recomendando a nuestro país, en el último informe que presentaron, que revise los artículos constitucionales que aseguran el derecho a la vida y el derecho a la familia. Y si eso termina llegando a la Corte Suprema de Justicia y no tenemos en la Corte Suprema de Justicia un balance, ¿qué va a suceder? Simplemente van a decir, no, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que nosotros despenalicemos el aborto, que nosotros desconozcamos la conformación original de la familia y que después de ser un país pro vida, como lo hemos sido históricamente, nos vamos a convertir en un país pro muerte. Entonces, obviamente, yo sí quiero frenos en esa Corte Pero mire, Suprema de Renato, Justicia. Libre está claro. Y aquí se lo quiero decir al pueblo hondureño. Libre no quiere una Corte Suprema de Justicia que avale, que apoye a un presidente que mercadee narcotráfico a los Estados Unidos y que sea presidenta. La presidenta Xiomara Castro jamás
va a ser acusada de narcotráfico, jamás va a enfrentar un juicio por narcotráfico y queremos una corte decente a la altura del consenso que necesita el pueblo hondureño. Que yo creo, Pero en las dos perdóname, intervenciones, Nelson, por alusión, si me permite, abogado, por alusión, en las dos intervenciones y en todos los programas en los que nos encontramos con líderes de Libre, cuando se les hacen este tipo de preguntas, al principio yo hice una observación, salieron exactamente con el mismo discurso, no respondieron la observación. Hoy hago otra observación con respecto al plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro y entonces salen con las mismas 10 respuestas preelaboradas que siempre tienen para este tipo de situaciones cuando no pueden dar respuesta. vea usted lo que pasó en las elecciones recién pasadas. Cómo el pueblo hondureño fue a votar masivamente, como nunca había ocurrido. ¿Por qué? Porque estaba cansada de todo aquello y quería cambios, pero cambios fundamentales. Y eso inicia, Renato, con el cambio de nuestra actitud, de nuestro compromiso. Y no se trata de un discurso político, es el sentimiento, porque en la clase política de la cual yo formo parte, debemos ir cambiando, porque la sociedad es cambiante, todos los días cambia, y debemos tener una lectura de lo que está pasando ahora. Entonces, fue a votar masivamente, y yo agradezco cuando usted dice, usted tiene experiencia en esto, usted conoce esto, pero vea lo que le voy a decir, por ese mismo conocimiento, porque vengo participando en distintos escenarios, pero por ese mismo conocimiento, digo con la claridad y con la precisión, la clase política hondureña no ha aprendido la lección. Vea usted lo que pasó en esas elecciones. Apostaban, y no quiero entrar al tema partidario, apostaban que el número de votos llegaría hasta tal número. Pero el pueblo hondureño salió a las calles. Aún cuando había una campaña de confrontación, salió a las calles a votar, confiados, con esperanza, con fe, por un cambio profundo. No podemos hoy, no podemos en el Congreso seguir discutiendo temas partidarios, temas ideológicos, que es lo que realmente enfrenta el país. Pareciera que se nos ha olvidado la crisis económica que estamos viviendo. Esa crisis económica que nos va a llevar a una crisis social. Esa crisis económica que se deriva, que necesita ese empoderamiento, ese compromiso. Entonces, una vez que se eligió un presidente, en este caso doña Xiomara, ¿qué es lo que se hizo y qué hizo el pueblo hondureño con el Congreso? No le dio la mayoría a nadie. ¿Para qué? Para que nos acerquemos, para que busquemos puntos de equilibrio, para que nos respetemos. Y en este tema fundamental que se juega la vida democrática del país, porque la democracia, sin una administración de justicia efectiva, se destruye. Hoy tenemos un gran reto, y no es un discurso político, es una necesidad, es un imperativo que nosotros en el Congreso hagamos lo mejor de lo mejor. Entonces, ¿qué requiere eso? Hablar de números. De verdad, y yo lo digo con respeto en mi partido y a todos los demás partidos. Deberíamos de estar hablando quiénes son los más idóneos. Sí, exacto. De quiénes realmente, a quiénes Totalmente queremos de acuerdo. y quiénes vamos a cumplir con ese verdadero cambio. Renato, aquí, miren, si no logramos una Corte Suprema de Justicia con los mejores hombres y con las mejores mujeres, vamos a fracasar como país. Hay que cuidar el país y esa es una responsabilidad de todos los sectores. Y por eso dije que la veeduría, y sé por qué lo digo, sin el acompañamiento, sin la veeduría, no estaríamos donde estamos, porque este es un proceso de verdad bastante. Y ayer que coincidimos todas las bancadas en volver la votación pública, es un gran mensaje, porque se evitan una serie de cosas, y lo digo con la experiencia que realmente tengo en esos temas. buenos mensajes, pero también yo ya llevo un montón de décadas en esto. Y el problema es que los liderazgos de los tres partidos aquí representados
mantienen sus agendas ocultas. Estoy hablando de liberales, de Libre y del Partido Nacional. Tienen líderes estos tres partidos con agendas ocultas. Y para hacer prosperar sus agendas ocultas, muchas veces personales, políticas y empresariales, juegan a controlar la Corte, desgraciadamente. Ese es el problema ahora mismo. Las agendas ocultas que tienen los siniestros de Libre, los siniestros del Partido Liberal y los siniestros del Partido Nacional. Ojalá que el discurso de ustedes hoy pegue y se conmuevan esas conciencias, que en esa lista que mandó la Junta hay gente exquisita, rica en conocimientos, honesta, como para que tengamos una Corte Suprema de Justicia de lujo, que nos dé seguridad jurídica, certidumbre, certeza como nación, y que no obedezca a las agendas ocultas, malsanas y pervertidas de esos liderazgos de los tres partidos. Voy a la pausa y yo no sé por qué quiere no, yo sé por qué quiere, ¿verdad? Para enriquecer el programa, Maribel Espinosa, Tomás Ramírez. Algo está pasando en el Partido Salvador de Honduras. Los dos están conectados con el programa. Después de la pausa. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Damos lectura a sus mensajes a través de @Frente a Frente HN en Twitter. Gustavo León nos comparte: buscar poder político en la integración de la Corte Suprema de Justicia es negar su naturaleza esencial de independencia y evidencia de desconocimiento de la función jurisdiccional. La Corte Suprema de Justicia no es herramienta para obtener garantía de poder, está ahí para garantizar que exista balance de poderes del Estado. Edgardo Mejía nos comparte: la mejor opción sería un Bukele arrestando a diputados corruptos del tripartidismo, Partido Nacional, Partido Liberal y Libre. Pero es Honduras, están dando circo para dar la fachada de conflicto y discordia. Lo cierto es que ya transaron, buscaron entre los candidatos más afines, o sea, los peores para Honduras. Carlos Fernando nos comparte: la Junta Directiva del Congreso Nacional está ocupando el cargo ilegalmente. En consecuencia, el nombramiento de la Junta nominadora es ilegal y en consecuencia la nueva Corte Suprema de Justicia arrastrará dicho vicio. Manu también nos comparte: escuchar a los diputados nacionalistas de una buena Corte Suprema de Justicia es como escuchar a una petrolera hablar de medio ambiente. Joan Humberto nos comparte: pensé que el Partido Nacional tenía 43 diputados, pero solo Márquez está en todos los espacios. Nadie más sabe o nadie más se atreve. Recuerde continuar compartiendo su opinión a través de @Frente a Frente HN. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Es que, como sucede en democracias más maduras, los partidos nombran sus voceros también. Eso sucede, los partidos nombran sus voceros, para que no haya cruce de opiniones. Voy con la diputada Maribel Espinosa y enseguida con el diputado Tomás Ramírez. Ambos han solicitado este espacio aquí en Frente a Frente y yo conozco a ambos cómo enriquecen con sus opiniones los programas. Así que es un placer presentarles a la abogada Maribel Espinosa. Muy buenos días, don Renato, a usted y a sus distinguidos invitados. El Partido Salvador de Honduras está sobradamente representado este día con la doctora Suyapa Figueroa. Sin embargo, yo quiero precisar y hacer una reflexión esta mañana. Yo creo que ya llegó el momento que el ingeniero Luis Redondo, incluso Libre, deben hacer, y todos nosotros también, una reflexión y una rectificación. El día de ayer, en lo personal, viví momentos muy difíciles. Eran ya casi las 10 de la noche y no habíamos iniciado la sesión del Congreso. Por mi condición, mi formación de abogada, sabía que si llegaba a las 12 de la noche y no se abría la sesión y se comenzaba a discutir el tema de la Corte Suprema de Justicia, estaríamos rompiendo el orden constitucional. Y yo eso lo advertí a todas las bancadas.
Incluso hay videos donde me muestro muy molesta y digo que si no se lleva a cabo la sesión, que iba a acusar a la junta directiva por delitos cometidos por esos actos. Esto que estoy diciendo es bien serio. ¿Y por qué lo tengo que decir? Porque el señor presidente debe de empezar a hacerse un replanteamiento serio de la forma en que está dirigiendo el Congreso Nacional. Porque es evidente que ha perdido mucho liderazgo frente a las bancadas. Y es un presidente que en este momento no goza del apoyo de ninguna bancada, en particular suya, porque la bancada del Partido Salvador de Honduras no está apoyando al presidente del Congreso porque no hemos podido comunicarnos con él. Entonces, si el Congreso Nacional es el poder del Estado que está obligado a llegar a consensos para servirle a la nación, yo me pregunto, ¿cómo lo vamos a lograr así? Si el día de ayer, desde las 5 de la tarde, todos sabíamos que no había consenso. Entonces la pregunta que yo me sigo haciendo hoy, ¿por qué tuvimos que esperar casi al filo de las 12 de la noche? No había sentido en eso. Si no había consenso y perdimos la gran oportunidad de que en esa nómina fuera el consenso de todos. Y esto que estoy diciendo es una realidad y es lo que espera el pueblo de nosotros. Realmente ya llegó el momento en que tenemos que ver esto con preocupación, porque el Congreso tiene que seguir sesionando, pero yo lo que veo es que no hay talento. Yo lo que veo es que lo que estamos mostrándole al pueblo es que carecemos de ese talento, pero es grave lo que está pasando, porque la bancada del Partido Salvador de Honduras son 9. Nosotros no tenemos absoluta comunicación con el señor presidente del Congreso y él no responde a las políticas del Partido Salvador de Honduras. Yo sé que él llegó por un acuerdo político con el Partido Salvador de Honduras, pero él se ha separado de su partido y entonces el tema es que ya se volvió un problema y Libre tiene un problema. Entonces, resolvámoslos. Yo se lo comuniqué y los diputados que están ahí, muchos de ellos, de los que están ahí, saben que ese fue mi planteamiento ayer, que les decía, estoy sumamente preocupada. ¿Hacia dónde vamos con esta situación? Y me parece a mí que lo único muy bueno que se tuvo ayer es ese consenso, fíjense bien, ese consenso de todos en que la votación fuera pública. Y esa propuesta, quiero dejar constancia que fue del Partido Salvador de Honduras. Lo hicimos por escrito, lo hicimos en los medios y se presentó una moción y al final el señor presidente salió con su propia moción y nos adherimos a ella porque no importa quién la presente. Pero el tema es, ¿por qué tuvimos que esperar hasta casi la medianoche? Sí. Es injustificable, don Renato. Sí. Tenemos que replantearnos y el señor presidente del Congreso tiene que rectificar. Rectificar es sinónimo de grandeza. Muchas gracias, abogada Maribel Espinosa. Rápidamente vamos con don Tomás Ramírez, diputado también de El Salvador de Honduras, para ir a la pausa y venir con los comentarios finales de nuestros panelistas en el set. Diputado Tomás. Buenos días, Renato. Buenos días al pueblo hondureño, a los panelistas exquisitos que usted tiene ahí representados en los 4 partidos en el Congreso Nacional. Yo quiero referirme y alzar la voz en nombre del pueblo garífuna, en nombre de los pueblos originarios. En la lista que se presentó el día de ayer no aparece el abogado Walter Pineda. Hoy, la nueva Corte Suprema de Justicia, tenemos que marcar diferencias. Por primera vez, la Junta Nominadora selecciona a 23 mujeres y 22 hombres. Y tenemos la oportunidad
de que aparte de la igualdad de género, podemos tener la inclusión. Y le voy a decir también, Tomás Ramírez ha visto el perfil del doctor Walter Pineda y de Walter Miranda, y ha sido una persona que pasó sin tachas, se pasó a todos los procesos, y la comunidad garífuna, tanto nacional e internacional, está esperando que sea nominado, y los pueblos originarios también. Es por ello que espero que todas las bancadas puedan considerar a este hombre. Yo agradezco al Partido Salvador de Honduras, que tiene un garífuna, y a todos mis compañeros como presidente de la bancada. Eso se lo agradecemos porque estamos creando esa inclusión. Honduras merece cambios. Tenemos que tener garífunas como representantes en el exterior, como embajadores, y no hay. Y es tiempo de que hablemos de la igualdad. Solamente, Renato, no hablo más porque ahí está nuestra interlocutora, la doctora Suyapa Figueroa, que la felicito a la distancia, y a todos los compañeros y al pueblo hondureño. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Partido Nacional apunta a que elección de la Corte Suprema de Justicia sea en febrero. Así es. No, por nosotros, si hoy nos llaman y creamos consensos, hoy mismo elegimos con el mayor de los gustos. No, es que la Corte se va a elegir hasta el 11 de febrero. Ahora, en licenciado, cualquiera de estos días. Lo que sí aspiramos nosotros, y vuelvo a repetir, porque es que hay varios argumentos para tener una Corte que realmente sea balanceada. No sé si puedo hacer la observación en este momento. No, después de la pausa, porque quiero... Estos son los principales titulares que tiene a esta hora tunota.com, pero quiero anunciar que Radioprogramas del Perú está informando que la Cancillería peruana ha tomado la medida de retirar definitivamente al embajador de Perú en Honduras. La Cancillería informó que la medida se toma en respuesta a la inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, durante su intervención en la última cumbre de la CELAC. El gobierno dispuso este jueves el retiro definitivo del embajador del Perú en Honduras tras las recientes declaraciones de la presidenta de esa nación centroamericana, Xiomara Castro, sobre la crisis social y política que afecta al país. El gobierno ha retirado definitivamente al embajador del Perú en Honduras en respuesta a la inaceptable injerencia en asuntos internos de la presidenta Xiomara Castro en su intervención en la CELAC, desconociendo al gobierno constitucional de la presidenta Dina Boluarte, anunció la Cancillería en redes sociales. Torre Tagle indica que en consecuencia de la postura del gobierno de Honduras, las relaciones bilaterales del Perú en ese país se mantendrán de manera indefinida a nivel de encargados de negocio. Y hay un tuit de la Cancillería de Perú que dice: el gobierno ha retirado definitivamente al embajador del Perú en Honduras en respuesta a la inaceptable injerencia en asuntos internos de la presidenta Xiomara Castro en su intervención en la CELAC, desconociendo al gobierno constitucional de la presidenta Dina Boluarte. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, ya estamos a puntito de terminar con el programa, así que serán intervenciones bien cortas. Mensajes finales, comienzo con el abogado José Alfredo Saavedra. Honduras requiere el compromiso de todos, y esta es una bonita oportunidad. Elegir una Corte Suprema de Justicia independiente, una Corte Suprema de Justicia que se dedique única y exclusivamente a impartir justicia, y sobre todo que esa independencia nos permita el fortalecimiento del Estado de Derecho y que la seguridad jurídica se vuelva realmente una fortaleza y no una debilidad. Muchas gracias, abogado José Alfredo Saavedra. Diputada Suyapa Figueroa. Bueno, el reto es histórico. Creo que el pueblo hondureño debe tener la esperanza indudable de que esta Corte Suprema va a ser mejor que la precedente y que finalmente tengamos esa Corte independiente. Estamos con ese compromiso.
pocas oportunidades como esta de recobrar el Estado de Derecho tenemos. Así que hay que fortalecer esa institucionalidad y el retorno a la verdadera democracia en nuestro país. Muchas gracias. Diputado Nelson Márquez. A quienes son responsables en este momento de dirigir el consenso, va el mensaje directo: creen consensos, dejen las conductas anticonsenso, dejen de llegar insultando al Congreso Nacional, o por lo menos desen un tiempo para ceder un poquito en ese tipo de conductas y que podamos tener un consenso. El pueblo hondureño lo necesita. Como Partido Nacional estamos listos para que en el momento en que se quieran realmente crear los consensos, lo antes posible elijamos una nueva Corte Suprema de Justicia. Diputado Ramón Barrios. Los consensos son más que los disensos en el Congreso Nacional. Ya tenemos el consenso de 45 hombres y mujeres. Así que con ese espíritu podemos llegar a tener perfectamente una Corte Suprema de Justicia mucho mejor que la anterior. Ahí está el reto y la madurez de la clase política. ¿Se va a reanudar la sesión hoy? No hubo convocatoria oficial. No, le preguntaba si se iba a reanudar la sesión, porque la sesión está suspendida. Está suspendida. ¿Verdad? Entonces, pero no han convocado. No se dio. No han convocado, no ni se hora sabe. ni día. Bueno, los cálculos hoy no me salieron, quedan 2 minutos y yo soy de los que espero que llegue hasta el último segundito, pero no, ayer no pasamos la quinta pausa comercial, así que hoy nos vamos a retirar con anticipación para que la programación siga fluida y no le quitemos espacio a otros programas. Así que muchas gracias, abogado. Gracias, doctora. Gracias, abogado. Gracias, abogado. Muchas gracias. Es un placer y muchas gracias por atender nuestra invitación.